Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes en esta nueva transmisión de La Luz de la Restauración, nuestro canal que tiene como objetivo primordial dar a conocer las verdades del Evangelio de Jesucristo restaurado. Perdón. Hermanos y hermanas, vamos a continuar analizando los discursos de la Conferencia General. Hemos estado todas estas semanas analizando y bueno, hoy no es la excepción. Hoy vamos a analizar el gran discurso del presidente de la Iglesia y nuestro profeta Russell M. Nelson, el templo y el cimiento espiritual de ustedes. Entonces, hermanos, pues hoy vamos a tener un manjar. Nos va a estar acompañando el hermano Juan Ángel Alvaradejo Redondas. Buenos días, hermano Alvaradejo. Hola, buenos días a todos y gracias por acompañarnos esta hermosa mañana con este discurso poderoso. Así es. A ver, me pongo aquí mi artefacto. Sí se escucha, ¿no? Sí, se escucha perfectamente. Es un discurso de poder, hermano Alvaradejo, el que tenemos para hoy. Sí, totalmente. Y debemos enfocarnos en el título. Fíjense, qué título. Y tiene que, ni modo que el presidente Nelson no sea un hombre con la capacidad de definir lo que expresa. Ya ha demostrado que tiene una habilidad enorme para ello. Pero el título, fíjense, ¿qué dice? El templo y el cimiento espiritual de ustedes, no de nosotros, de ustedes. Digo, para mí tiene mucho que ver cómo lo pone, porque no es un improvisado, ¿no? Entonces nos Sí, está poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Entonces, empezando con ese enfoque que le da, esto nos debe poner en alerta nuestros sentidos porque se está refiriendo a nosotros. así es. El presidente Nelson, si esto fuera un juego de básquetbol, aquí nos está aventando el balón y les está diciendo, a ver, vamos a ver cómo andan en su juego de balón, ¿no? ¿Qué van a hacer con él? Exactamente. Muy bien, hermanos, nos están saludando la hermana Raquel. Fíjense, la hermana Raquel está poniendo su cimiento espiritual. Previo al programa, seguramente dejó este mensaje y dice: Hoy estoy en el templo, lo podré ver al regresar del templo y qué bendiciones es poder verles y fortalecernos. Entonces, la hermana Raquel empezando su día, cimentando valga la redundancia, su cimiento espiritual, ¿no? Fortaleciendo su cimiento espiritual. Está también la hermana Celia. Buenos días, hermana Celia, desde Perú. El obispo Miguel Hidalgo, desde Lima, Perú. Buenos días. La hermana Yolanda. Buenos días, queridos hermanos. La hermana Ubita de Viana. Buenos días. Hermana Ubita, ¿de dónde nos acompaña? La hermana Clara. Buenos días. Muy bien. Pues vamos a presentar al presidente Nelson, ¿no? Es muy conocido, muy conocido nuestro presidente, nuestro profeta, pero no está de más mencionar algunas de las cosas que él ha hecho en su vida, ¿no? Vuelvo a poner su imagen como cada mañana de nuestro profeta y les menciono lo que dice la página oficial de la iglesia acerca de su vida. Él nació el 9 de septiembre de 1924. Es hijo de Mario Nelson y Edna Anderson Nelson. Su primera esposa, Dancet White, tuvo con ella 10 hijos. La hermana Nelson murió en febrero de 2005 y luego en abril de 2006, unos 14 meses después, se casó con Wendy L. Watson. Vamos a ver sobre su vida profesional. Él empezó su servicio al frente de la iglesia. El presidente Nelson prestó servicio como presidente del Quórum de los 12 Oh, Apóstoles desde el 15 de julio de 2015 hasta su llamamiento como líder de la iglesia. Ha servido como miembro de ese quórum desde 1984, hermano Alvaradejo, un viejo conocido de usted, ¿no? Yo tenía, así es. yo tenía 5 años cuando él fue llamado como apóstol. Oh, si estás chavo, muy chavo. Eh, Bueno, entonces les sigo platicando. ¿Qué más dice la página oficial de la iglesia? Dice lo siguiente. El doctor Nelson fue cirujano e investigador médico de renombre internacional. Obtuvo su licenciatura y su título de médico en la Universidad de Utah. Es miembro de varias sociedades académicas,
menciona los nombres. Realizó también ella su residencia, realizó su residencia en cirugía en el Hospital de Massachusetts General en Boston y en la Universidad de Minnesota, donde obtuvo su doctorado en 1954. También recibió los títulos honorarios de doctor en ciencias de la Universidad Brigham Young en 1970, doctor en ciencias de la Universidad del Estado de Utah en el 89 y doctor en humanidades en el Colegio Universitario Snow. Entonces, él tiene un doctorado y tiene 3 doctorados honorarios otorgados por distintas universidades. Su trayectoria profesional incluye puestos de profesor investigador de cirugía y director de residencia de cirugía torácica de la Universidad de Utah y director de la división de cirugía torácica de LDS Hospital en Salt Lake City. El presidente Nelson es autor de numerosas publicaciones y capítulos en libros de texto médico y dio conferencias e hizo visitas profesionales por todos los Estados Unidos y en muchas otras naciones antes de ser llamado como autoridad general. Él ha recibido innumerables reconocimientos y honores, entre ellos el premio al exalumno distinguido de la Universidad de Utah, el premio Corazón de Oro de la Universidad Americana del Corazón, mención honorífica de Servicio Internacional de la Asociación Americana del Corazón y el premio Plata de Oro presentado por la Academia Americana de Logros. Ha sido distinguido con profesorados honoris causa en 3 universidades de la República Popular de China. Miren nada más. El doctor Nelson ha servido como presidente, sí. O sea, en China le dieron estos profesorados honoris causa, ¿no? En 3 distintas universidades. De hecho, hermano Alvaradejo, vuelvo a quitar esta imagen. Él aprendió mandarín, ¿no? Él estudió mandarín en sus tiempos libres, lo mencionaba, y aprendió, y él podía expresarse allá con sus pares, chinos, médicos obviamente, en pares me refiero a la profesión, y a través de sus estudios y el desarrollo de sus habilidades, él pudo aprender este idioma, entonces de tal manera que él puede expresarse en este idioma sin problema alguno. De hecho, también el presidente Nelson estuvo estudiando español y nos ha hablado a nosotros en español. Les decía a los hermanos acerca de su esfuerzo, el presidente Nelson, por aprender a hablar mandarín. Sí, fue inspirado para hacerlo, ¿verdad? Y lo Sí. hizo. Y yo, por ejemplo, he sido inspirado para aprender español, aprender inglés y pregúntame si hablo inglés. Muy bien. ¿Qué más dice aquí la página de la iglesia sobre él? Fíjese que él apareció en distintas publicaciones y aquí menciona las revistas Who's Who in the World, Who's Who in America y Who's Who in Religion. O sea, son revistas que hablan de las personas más importantes del mundo, de los Estados Unidos y de religión. Él ha aparecido allí. Y bueno, él antes estuvo sirviendo como presidente de Estaca. También fue presidente general de la Escuela Dominical, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, sirvió como representante regional y anteriormente también como representante regional para la Universidad de Brigham Young. Entonces, él es nuestro profeta, un hombre de mucha experiencia, muy reconocido en su profesión. Y bueno, me parece, hermano Alvaradejo, que sin denostar o hacer menos a profetas anteriores, pero me parece que este profeta ha tenido muchísima fuerza desde que tomó la presidencia de la iglesia en 2018. Bueno, recordemos que los profetas llegan a ese punto para presidir la iglesia, no por profetas, ¿verdad? Porque ya era profeta, pero para presidir y tener todas las llaves por la mano de Dios, ¿verdad? Entonces, Sí. su nacimiento, su desarrollo y todo lo que él ha ido cumpliendo, obedeciendo lo que el Señor le ha revelado, lo ha colocado en la posición que el Señor preparó para él desde el principio, ¿no? Sí, fíjese Entonces, que ajá. sí, qué importante que menciona esto porque fue preparado justamente para llegar en esta época en la cual se requería esta fuerza, ¿no? Entonces, toda su experiencia, pues fue preparado por la mano de Dios, indudablemente. Sí, totalmente. Y por esa razón también llegó en este momento, o sea,
no es coincidencia que él con sus características llegue hoy a tener la presidencia de la iglesia, ¿no? Sí, 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 Justo totalmente. justo en los años en que están sucediendo las cosas, ¿no? Así es, así es. Y bueno, a mí algo de lo que me ha llamado pues, la atención de su ministerio es que él ha sido muy puntual en enfatizar las señales de la segunda venida y que los tiempos del Señor están cerca, constantemente hablando de eso. Constantemente. Sí, sí, Es el tema porque está llamado para eso. Está llamado exclusivamente para eso. así De es. manera que pongamos atención, muchísima atención por cómo lo va a manejar, ¿no? El Sí. discurso. Bueno, la hermana Sofía Cruz nos saluda, mi mamá nos saluda, la hermana Marlene. La hermana Ubita nos contesta, dice que es de Ecuador. Mira, ya tenemos hermanos de Perú, de México, de Ecuador y no sé de dónde más. Bueno, hermana Carmen Montoya, buenos días. Y aquí el hermano Enrique nos hace De una Houston, pregunta. no olvides mencionar Houston. Ah, mi tía de Houston, si está por aquí, que se reporte, ¿no? El hermano Enrique nos pregunta lo siguiente. Dice que si el profeta sirvió en una misión de tiempo completo. Hermano Alvaradejo, ¿tiene la respuesta? ¿Qué dice? Que si sirvió el presidente Nelson en una misión de tiempo completo. Pues claro que no. No, no, no Está sirvió. sirviendo está sirviendo una misión ahorita. Sí, sí, en ese tiempo, el presidente Nelson, el presidente Nelson, el presidente Ayrin, el presidente Uchtdorf, presidente Monson tampoco, fueron de los que no sirvieron en misiones de tiempo completo. Pero sí, la respuesta sería no, hermano Enrique. La hermana Carmen también nos dice, estamos en Pensilvania, en los Estados Unidos. Hermana, está en Pensilvania. Esta es la tierra donde nació Emma Smith, si no me equivoco. Entonces, hermana Carmen, ¿qué tan cerca está ahí de la zona de Harmon y demás? A ver si nos puede platicar. Muy bien, pues vamos con el discurso, hermano Alvaradejo. Permítanme Vámonos. agregarlo aquí a la transmisión. Antes de agregarlo, hermanos, queremos decirles que no les prometemos terminar este discurso el día de hoy, ¿verdad, hermano Alvaradejo? Así está hay que analizarlo por de quién viene. Sí, sí, sí. A ver, aquí déjenme acomodarme. Aquí está también, ahora sí, mi prima de Houston ya se reportó. Alma Ok. Lemus. Aquí estamos ya. Pues bueno, ya tenemos al menos de 4 países. Muy bien, déjenme acomodar por aquí Aquí estamos. Aquí está el Perdón. discurso, hermano Alvaradejo. Voy a permitirme leer la primera parte, porque creo que desde el principio, voy a comentar esto, ¿no? Antes de comenzar a leer. El discurso está para chuparse los dedos, es un manjar espiritual. Entonces, Totalmente. a Ujú. veces, a veces nos brincamos líneas o párrafos de los discursos que vamos analizando aquí, pero vamos a ir ahora sí que línea por línea, precepto por precepto, analizando cada cosa, hermano Alvaradejo, si usted está de acuerdo, para ver qué podemos obtener de este discurso y si es necesario extendernos hasta el día de mañana con este discurso, pues hacerlo. ¿Qué le parece? Me parece excelente. Yo lo haría porque definitivamente hay mucho que revisarle. Y bueno, hermanos y hermanas, también invitarlos, ¿no? Con su participación, esto se va a enriquecer muchísimo. Y es más, queremos darles un desafío. El desafío es que ahorita inviten a alguien, inviten a la hermana de su barrio, al miembro de su quórum, a su primo, a su hermana, a alguien en que en este momento venga a su mente y a su corazón y que le digan, mira, hasta esta transmisión en vivo, puedes unirte ahorita o puedes verla después para que juntos podamos enriquecernos, que podamos edificarnos y que podamos todos escuchar la voz del profeta. Ojo, no venimos a escuchar la voz del hermano Salvador ni del hermano Alvaradejo, venimos a escuchar la voz del Señor que da a través del profeta. Y de Ah, hecho, el profeta habla en el nombre del Señor en este discurso, que es algo que me encantó.
¿Le parece, hermano Alvaradejo? Me parece excelente y qué bueno que lo aclaras, porque no es nuestra opinión, sino lo que está diciendo, abundando lo que dice para tratar de llegar a la verdad que él está mostrando, ¿no? Sí, sí, sí. Dice la hermana Clara, dice, me gusta cómo transmite el mensaje, no da vueltas, es claro y directo, ¿sí? Y es algo que caracteriza a nuestro profeta. Muy bien, entonces, hermanos, ahora sí pongo el discurso sobre la pantalla y vamos con la introducción. Dice, mis queridos hermanos, hermanos y hermanas, estoy agradecido de estar con ustedes esta mañana para compartir los sentimientos de mi corazón. Y aquí, hermano Alvarejo, yo encuentro la primera observación, el primer comentario, el profeta hablando de los sentimientos de su corazón. Y yo Ándale, entonces me pongo a reflexionar, ¿cuáles son los sentimientos de un profeta? ¿Sí? Porque el profeta, todo lo que nos va a decir es lo que él ha estado sintiendo, siendo inspirado a través del Espíritu, que él como portavoz del Señor desea transmitirle a su pueblo. ¿Sí? exactamente. Que ha sentido él, ¿no? Que ha Sí, recibido del Señor y lo que ha sentido. Obviamente que en esa percepción nos está diciendo, te voy a hablar de lo que el Señor me ha hecho sentir para ustedes, sí, ¿no? para ustedes, Eso es lo sí, interesante, para ustedes, o ligándolo sea, con el nosotros, título, ¿no? sí. La hermana Sofía nos dice hecho compartido. Muchas gracias, hermana Sofía. Y la hermana Exactamente. Florcita Chuck nos dice, buenos días, saludos desde Utah, obrera del templo de Mount Timpanogos. Un bonito templo, hemos estado por ahí, hermana, y sí es un bonito templo. Entonces ya tenemos a una hermana de otro lugar más, de los Estados Unidos, pero de Utah, ¿no? Utah, Houston y Pensilvania, por ahí andamos. Bueno, entonces seguimos, hermano Alvaradejo, con el siguiente parrafito del discurso y dice lo siguiente. Como saben, estamos realizando una importante renovación en el histórico templo de Salt Lake. Este complejo proyecto abarca un extenso refuerzo de sus cimientos originales, que han cumplido bien su función durante más de un siglo. Sin embargo, este templo debe permanecer en pie mucho más tiempo. Hasta aquí paramos. Hermano Loradejo, ¿algún comentario? Sí, mira, quisiera que pusiéramos atención para empezar a la estructura del discurso. La estructura literaria del discurso, porque nos puede ayudar a nosotros a estructurar los nuestros, siguiendo el consejo del discurso pasado, antepasado, donde se habló de que hay un orden cuando analizamos la creación, ¿no? Entonces, aquí también hay un orden y es el orden en que Jesucristo hacía sus discursos y sus presentaciones y se llama quiasma. Este discurso está presentado en la forma literaria de un quiasma. A grandes rasgos, empieza con puede ser historia, anécdota, escritura, ejemplo, en lo que va a centrar su enseñanza con una representación y eso es lo que está haciendo. Lo primero que está diciendo, está poniéndonos el templo porque va a hablar de los cimientos, ¿no? Y luego se va a ir hacia el centro del tema y del tema va a regresar y salir con el mismo tema y la analogía de la construcción del templo. A esto se le llama quiasma. Ok, entonces fíjense, este es muy interesante, hermano Alvaradejo, porque la analogía que el presidente utiliza sobre los cimientos del templo es verdaderamente ilustrativa en mi punto de vista. Mire, por ejemplo, dice el discurso, dice, este complejo proyecto abarca un extenso refuerzo de sus cimientos originales. Refuerzo de sus cimientos originales. Así viene en el discurso, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar para mí, ¿cuáles son los cimientos originales que yo tengo? ¿Y en qué estado están actualmente? ¿Cuáles son los cimientos espirituales que tú tienes, hermano? Que hoy en día quizás necesitan renovarse. Claro. Lo que hicieron es, si vamos a ver, ahorita lo vamos a ver en el video, lo vamos a pasar, es que fueron y cavaron alrededor y pusieron al descubierto los cimientos y empezaron a ver el estado en el que estaban.
Entonces vieron los cimientos originales y se dieron cuenta que estos necesitaban reforzarse. Y dice el presidente Nelson, literalmente dice, este templo debe de permanecer en pie mucho más tiempo, mucho más tiempo. Esto me recuerda las palabras de Brigham Young. Recordarán cuando estaban construyendo el templo de Salt Lake City, en sus orígenes, ¿no? Que pusieron los cimientos y después de un tiempo se dieron cuenta que los cimientos se estaban cuarteando. Entonces que tuvieron que tomar una decisión muy difícil porque ya llevaban meses, si no es que años avanzados, y Brigham Young dijo, no, vamos a quitar esos cimientos y vamos a poner nuevos, porque dijo, este templo tiene que estar de pie durante el milenio. Entonces, lo hicieron, ¿no? Y esto me lleva a la reflexión. Cuando yo estaba leyendo esta parte, vino a mí la reflexión. Mis cimientos tienen que ser lo suficientemente fuertes para que yo esté de pie, hermano Albaradejo, si se cumple esta parte, si el Salvador viene en mis días, que yo permanezca de pie durante el milenio, ¿sí? Igual que tiene que permanecer este templo y todos los demás templos, que permanezcamos de pie, Exactamente. que permanezcamos de pie cuando venga el Salvador. Adelante, hermano Albaradejo. Porque va a haber un juego de boliche cuando él venga. Sí, Porque acuérdense sí, es un juego de boliche, porque va a ser una si nos tumbadera. acordamos, sí, porque ¿te acuerdas del sueño de Daniel, donde está la estatua hecha de diferentes materiales y que es Sí, cortada una piedra del monte, no con mano, y que viene rodando y le pega? ¿A dónde le pega la estatua? ¿En la cabeza, en la panza? ¿A dónde le pega? no recuerdo. En los pies, en los cimientos, le Y pega lo en los pies. tumba. Y Sí, como dice la escritura que como sus partes de arriba estaban hechas de metal, de oro, de hierro, de bronce, pero los pies eran una mezcla de metal con barro. O sea, sus cimientos débiles. estaban débiles y llega la piedra y le pega en los cimientos y entonces la estatua esa viene y rueda por tierra, ¿no? Entonces, el tema ahí es muy comparativo con lo que está diciendo el presidente Nelson, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que la analogía es válida, ¿no? Nosotros, ¿cómo estamos parados, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Sí, sí, sí. Entonces, ¿dónde nos hemos puesto para recibir esto? Estamos con un pie en Babilonia y otro En en, en, Sion. en Sion. ¿Qué onda, verdad? Sí, ¿Dónde estamos parados? Porque van a venir las piedras o los bolos o las bolas de boliche y nos van a pegar y solo los que queden parados ya son los que van a poder prevalecer, ¿no? Entonces, sí, nuestra cimentación y las escrituras nos han mostrado que debemos permanecer de pie cuando Él venga. entonces retomando las palabras del presidente Nelson, para permanecer de pie mucho más tiempo, incluso, y si el Señor lo dispone, durante su reinado milenario. Nos comenta aquí el hermano Bernardo, nos dice, en Chile ya tenemos 4 templos, uno en construcción. Gracias, hermano. Y bueno, esta es una muestra de la fe de la familia Santo de los Últimos Días en Chile y que sin duda demuestra de qué manera están fortaleciendo su fe y cimentando en El Salvador. El hermano Bernardo también nos dice una piedra que rodará hasta llenar toda la tierra y así ha sido, haciendo alusión al sueño de Daniel. Entonces, hermanos, dice lo siguiente, el presidente Nelson dice, lo pongo en pantalla, dice, sin embargo, dice, a finales de mayo inspeccioné el progreso de este proyecto monumental. Pensé que les gustaría ver lo que mi esposa Wendy y yo vimos. Entonces, hermano Albaradejo, esta parte, como él pone un video dentro de su propio discurso, vamos a hacer lo mismo, vamos a Me poner esta parece parte del muy bien, video claro.
para ver gráficamente el estado de los cimientos del templo de Salt Lake y cómo es que lo reforzaron. Me parece muy bien. A finales de mayo, inspeccioné el progreso de este proyecto monumental. Pensé que les agradaría ver lo que mi esposa Wendy y yo vimos. Creo que se darán cuenta de por qué el himno "Qué firmes cimientos" ha cobrado un nuevo significado para nosotros. Estamos viendo los cimientos originales del templo de Salt Lake. Me encuentro debajo de lo que fue la sala del jardín. Al examinar la destreza presente en todo el edificio, me maravillo con lo que lograron los pioneros. Me quedo totalmente asombrado al pensar que construyeron este magnífico templo solo con las herramientas y técnicas disponibles hace más de un siglo. Sin embargo, muchas décadas más tarde, si examinamos los cimientos de cerca, podemos ver los efectos de la erosión, hendeduras en la mampostería original y las diferentes etapas de estabilidad de la albañilería. Ahora que soy testigo de lo que los ingenieros, arquitectos y expertos en construcción modernos pueden hacer para reforzar los cimientos originales, me quedo absolutamente maravillado. Su trabajo es asombroso. Los cimientos de cualquier edificio, en particular uno tan grande como este, deben ser lo suficientemente fuertes y resistentes como para soportar terremotos, corrosión, fuertes vientos y el inevitable asentamiento que afecta a todos los edificios. La compleja tarea de fortalecimiento que está en marcha reforzará este sagrado templo con el cimiento que resista y resistirá la prueba del templo, del tiempo. Aquí estamos de vuelta. Ya traje yo mi invitada. Ya. ¿Sí? Ya hice yo mi tarea, le mandé la invitación, le dije, véngase al programa. Hermano Verdejo, ¿qué reflexiones sobre esto que vimos? Los muestra que a pesar de lo bien construido que está el templo, el trabajo de la cimentación durante todos estos años que ha ejecutado ya requiere de ajustes. Pero para poder entender bien la razón de esos ajustes, porque podemos pensar, qué bárbaros, lo construyeron mal, ¿verdad? Lo hubieran hecho bien desde el principio. Pero déjeme decirle que todo el mundo está dividido en zonas sísmicas. Todo el mundo, desde el punto de vista de la ingeniería, estamos divididos en zonas sísmicas. Y hay 3 o 4 niveles de zonas sísmicas. El 3 es el menos sísmico, 4 es el totalmente asísmico. Depende del país, pero aquí en México son 3. El 3 es el nada sísmico. Y los otros, el 1 es como la Ciudad de México y el 3 es como la Ciudad de Monterrey, que no tiene problemas de sismo, porque así está hecha desde el principio. Entonces, nos damos cuenta que la cimentación del templo del Lago Salado, desde el punto de vista del diseño de ingeniería, fue construido para una zona asísmica. O sea, que no había habido terremotos y cosas fuertes ahí, pero ya hubo porque estamos en los últimos días. Entonces, ahí vemos la intervención de la mano divina para decir, prepáralo. Si estáis preparados, no temeréis, porque no era sísmica, pero ahora todo el mundo va a ser sísmico. ¿Y cuál es la razón? Porque la teoría de la Pangea
como bien la anunció José Smith, es que toda la Tierra se va a regresar a ser un solo continente. Y Sí. entonces, imagínense los movimientos que va a haber, y obviamente en todos lados donde no era sísmico. Ahora vamos a tener terremotos como el que hubo ahí en Lago Salado, que tumbó la, la trompeta de Moroni y otras cosas. Entonces, esos tuvieron un impacto en la cimentación, y entonces se toma la decisión de reforzarlos porque debe estar en pie, ¿verdad? Entonces, no es una mal previsión, sino que los recursos con que se contaba en ese momento lo definieron como una zona asísmica. Así es. Entonces, cuán importante, hermano Alvaradejo, era esto, ¿no? De poder fortalecer, dice el presidente Nelson, dice, los de cualquier edificio, incluso uno tan grande como este, dice, deben de ser reforzados para que sean lo suficientemente fuertes y resistentes. Luz, ¿tienes algo? Sí, ahorita que los estaba escuchando, fíjense que vino a mi mente varias cosas por esta parte de los cimientos, ¿no? Que todos podemos tener, y los escuchaba y vino a mi mente que, bueno, yo soy conversa dentro de la iglesia y conocí el evangelio ya estando adulta, bueno, 19 años, ¿no? Entonces, a mí me sorprende esta parte de cómo yo pude ver esta parte de los cimientos, porque yo tuve cimientos de mis padres, ¿sí? Hay cosas que me ayudaron, pero de manera general yo sí tuve que restaurarme por completo, ¿no? La restauración del evangelio, el conocerlo para mí, pero los cimientos que mis padres dieron de una fe en un Dios, de amar al prójimo, me dieron en su momento. Y ahora me permitieron dar esta restauración y estos cimientos, el poderle meter, ¿no? Más a mi persona, de manera personal. Esto fue algo que me viene. Pero ahorita que escucho al presidente Alvaradejo, todavía me da otra reflexión. Esta parte de que cada uno, o sea, vivimos como que en zonas sísmicas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces, en la vida real nosotros como seres humanos, pareciera que ahora sí nos tembló a todos en la parte emocional, ¿no? Creo que sí tuvimos los que supuestamente no éramos en zona sísmica, sí nos dio. Y esto es porque el mundo está llegando a su conmoción. Y lo que está sucediendo, pues claro que nos mueve, aunque estemos muy cimentados. Entonces, por eso la importancia, ahorita que escuchaba al presidente Alvaradejo, vino a mi mente de poder fortalecer estos cimientos, porque aunque no éramos como zona sísmica, ante las situaciones que estamos viendo actualmente, sí parece que nos está temblando un poquito. Entonces, viene la necesidad, ¿no? De que podamos renovar, fortalecer nuestros cimientos. Sí. ¿Sí? Ajá. Ahora, hay una parte a mí de este punto en el que vimos en video y que quiero ponerlo para poder reforzarlo. Esto lo dijo en el video, ¿verdad? Dice el presidente Nelson, no vamos a escatimar esfuerzos para darle a este venerable templo que se había vuelto cada vez más vulnerable, ¿sí? Unos cimientos que resistan las fuerzas de la naturaleza durante el milenio, ¿sí? No vamos a escatimar esfuerzos. Y aquí pues viene esta reflexión, ¿no? Nosotros tampoco podemos escatimar esfuerzos. ¿Para qué? Para reforzar nuestros cimientos. Entonces yo me pongo a reflexionar, ¿de qué manera yo escatimo esfuerzos en fortalecer mi testimonio en El Salvador? ¿De qué manera yo escatimo o puedo llegar a escatimar esfuerzos para seguir completa, íntegramente a nuestro Dios? Entonces, si yo estoy escatimando esfuerzos, pues indudablemente no estoy reforzando mis cimientos. Sí. Bueno, una manera importante del refuerzo tiene que ver como, pues debemos de ser sinceros con nosotros mismos, ¿no? Actualmente las autoridades generales no nos dicen cuando hablan del día de reposo lo que sí se hace y lo que no se hace. Si usted revisa un manual de la noche de hogar de 1980, de 1977, por ahí, va a encontrar que el manual le dice que sí y que no, ¿verdad?
esto sí se hace, esto no se hace. Hoy en día no nos dicen, nada más nos dicen, acuérdate de conservar el día de reposo para santificarlo. Yo, como un buen viejito que en aquellos años era joven, aprendí la lección del manual con los dibujos y todo, y me sorprende ver que ahora no se menciona. Y eso reblandece la tierra donde estamos parados. Porque si no tenemos la capacidad de discernir entre las cosas, entonces nos vamos a estar mal parados. Por ejemplo, el día del Señor yo me visto para ir a adorarlo. Acá la manera de vestir es una corbata, una camisa blanca, nuestro traje y vamos, ¿no? La primera cosa de reblandecimiento es que puedo decir, ¿y por qué tiene que ser corbata? ¿Quién dijo que se necesita una corbata? Entonces, ¿o por qué tengo que tener la incomodidad de una corbata? Bueno, pues porque es lo que se ha puesto hoy en día para que podamos. Se nos fue el hermano Alvaradejo por su conexión a internet, pero qué interesante lo que mencionaba Luz. Mientras comento aquí lo que dice la hermana Clara, dice, y de eso habló el profeta, de que las tormentas podrían presentarse en nuestra vida. Sí. Sí, sí. Pero se pueden presentar, creo que ya está por ahí presentar. Sí. Dice el hermano Enrique, dice, me llama la atención que el profeta menciona que el templo debe ser reforzado contra la corrosión y los vientos. ¿Por qué te llama la atención, Enrique? Coméntanos. ¿Y qué aplicación encuentras en ello en tu vida? Sería muy edificante poder leerte y esperamos tu comentario. La hermana Clara nos dice también, los que hemos sido investidos en el templo hemos recibido la promesa del discernimiento. Y esto tiene que ver, hermano Alvaradejo, con lo que usted estaba mencionando. Así es, de que debemos de tener la capacidad, porque si no, el cimiento se pone blando, ¿verdad? Se cuartea, como si ustedes observan la imagen donde está el presidente y ven atrás, hay una cuarteadura. O sea, no nos menciona, miren cómo están los cimientos, ¿no? Pero ahí se ve la cuarteadura en el cimiento, que es la fundación del edificio, está cuarteado. Entonces, y luego vimos unos tornillos naranjas que están así como inclinados a la orilla. Esos son estructuras de concreto pretensado o postensado que están usando para que se compacte y que las grietas queden dentro de concreto, y reemplazando y poniendo piezas enteras de concreto por abajo de la cimentación, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos del día de reposo y ya no tenemos una referencia, por ejemplo, antes se nos explicaba que debemos adorar todo el día de reposo al Señor y que nuestro hogar es como el templo, ¿verdad? Entonces, como es el día de reposo, mi lógica, como ya yo vi aquellas imágenes, mi lógica es que me conservo adecuadamente vestido para todo el día de reposo. Y algunos hoy en día han llegado a la conclusión que está re bien salir de los servicios o terminar de bendecir la Santa Cena, o incluso como estás en el Zoom, nomás te pones la camisa, el saco y la corbata y abajo traes pijama, ¿verdad? Y chanclas. Y que es curioso que es abajo, nomás donde se ve, se te lo pones. Y abajo está la cimentación, que no se ve, está cubierta, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ir cambiando y debilitando nuestra cimentación al bajar nuestro nivel de adoración y de cumplimiento en las normas de adoración. Eso puede suceder en el día de reposo, llegar a pensar que no hay comida y como no hay que comprarla. Además, no pasa nada, no está especificado. Vamos a seguir en la adoración después de comer, así que podemos adquirirlo. Y esas cosas van debilitando nuestra cimentación. En eso se refiere, y se refiere a los principios que son los fundamentos, y que el presidente ha hablado al hablar de los cimientos, y nos habla del convenio, del cimiento de nuestros convenios, que es el bautismo.
y la confirmación y tener el Espíritu Santo por obedecer ese convenio. Así que esa es la cimentación de todos los demás convenios que están hacia arriba. Después siguen otros, pero el cimiento de nuestros convenios es el bautismo, la confirmación y la recepción del Espíritu Santo. Y hermano Alvaradejo, todo esto me hace pensar en esta cosa que es un principio, no una serie de reglas como la ley de Moisés, sino un principio en el cual nosotros somos gobernados y nos gobernamos a través de la voz del Espíritu Santo. Por eso no establecemos una serie de reglas como el antiguo Israel, donde se les decía esto sí, esto no, y brincamos. Me parece que fue un parteaguas, un punto de inflexión, este discurso que dio el presidente Nelson en la conferencia de abril de 2015. El discurso se llama El Día de Reposo, una delicia, más o menos por el estilo. Entonces te invitamos a que vayas, y él habla precisamente de esto, ¿no? Un principio, es un principio, y todas las cosas pueden convertirse en un principio en la cual nosotros nos gobernamos de acuerdo con la voz del Espíritu. Pero la clave es tener el Espíritu Santo, ¿no? Si yo no tengo el Espíritu Santo, entonces necesito reglas, pero ese es un nivel más bajo. Es un nivel más bajo. Si yo subo el nivel, el Espíritu Santo me va a indicar todas las cosas que yo puedo hacer. A mí Y ahí recordamos... Adelante. No, dígame, te escuchamos. Yo quería comparar el concepto de que Jesucristo en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y también José Smith dijo, Dios, ¿dónde estás? Probablemente ha llegado el momento en que tenemos que comprobar que tenemos el Espíritu Santo. Adelante, hermana Luz. No, yo una de las cosas que vino a mi mente al estar viendo esta parte era esto de escatimar. Me encantó esta palabra que él dice, y nos hemos dado cuenta en el templo, no se escatima los materiales que se utilizan por ser el templo, ¿no? Entonces viene esta a mi mente de cómo a veces nosotros escatimamos nuestro espíritu, nuestra naturaleza divina, porque nos olvidamos de ello, ¿no? Y los materiales o las cosas que invertimos en nosotros. Sí traeremos, por ejemplo, una ropa de muy buena marca o buscamos algo que se nos vea bien, pero nos olvidamos de la parte del espíritu. Y esta parte, por ejemplo, viene a mi mente que cómo podemos escatimar. A veces escatimamos, por ejemplo, el asistir al templo, cada que pueda. Y si estamos hablando ahorita, lo que mencionaban ustedes en esta parte de poder fortalecer nuestro espíritu, entonces no podemos escatimar la asistencia al templo. No podemos escatimar, por ejemplo, el tomar la Santa Cena cada domingo. Esta parte también creo que muy importante que el presidente Nelson habla, o que a mí me llama la atención, que ahorita el presidente Alvaradejo mencionaba, antes nos decían como que sí, no vivir, y él dice, ¿qué mejor, qué señal le quieres enviar tú al Padre viviendo este día de reposo? Entonces nos lleva como que a una autoconciencia, una reflexión de poder observarte a ti mismo, y que esto te permita el poder ser más consciente y decir qué ajustes debo de hacer. Sí. ¿Qué señal le estamos enviando a El Salvador? Fue la pregunta que hizo el presidente Nelson, ¿no? Aquí tenemos varios comentarios. La hermana Carmen nos dice, tenemos que reforzar nuestro testimonio. Y sí, hermana Carmen, más adelante en el discurso el presidente Nelson lo dice literalmente. La hermana Clara nos dice, el presidente Hinckley dijo que no se nos puede estar diciendo cosa por cosa. Para eso está el Espíritu Santo. Y Miriam Sandoval nos dice, qué buen ejemplo, hermano Alvaradejo, sobre el día de reposo. Debemos renovarnos cada día por medio del arrepentimiento. Fíjate qué elemento tan importante, hermana Miriam, acabas de introducir. También nos renovamos a través del arrepentimiento. Sí. Porque más adelante el presidente Nelson, incluso en el discurso, dice que invocando el poder del Salvador traemos sanación y fortaleza a nuestras vidas. Entonces, somos sanados a través del arrepentimiento. Bien, la siguiente parte del discurso, que es parte de lo que está en el video y no quisiera que la soslayáramos, dice lo siguiente. Dice, de la misma manera, ha llegado el momento de que cada uno de nosotros implemente medidas extraordinarias, quizás medidas que nunca antes hemos tomado para fortalecer nuestro propio cimiento espiritual. Tiempos sin precedentes exigen medidas sin precedentes.
Qué bueno está esta parte. Hermano Alvaradejo, ¿qué pensamientos vienen? Bueno, es que tenemos recursos que están sin precedentes también, ¿no? Por ejemplo, ahorita cómo estamos tocando este tema y todos por todos lados a nivel de todo el continente, ¿no? Y hay uno que también nos está escuchando que está en España, pero no le gusta manifestarse, pero él está en España. Entonces estamos en todos lados gracias a este recurso tecnológico, como en una visión, como si estuviéramos teniendo una visión, ¿no? Con estos recursos podemos mejorar nuestro desempeño, ¿no? Si los pioneros hubieran tenido estos recursos, seguramente habrían hecho una cimentación como la que están poniendo ahorita los hermanos, ¿verdad? Sí. Pero con lo mejor que tuvieron en su momento lo hicieron. Y ahora, fíjense, nosotros tenemos la restauración en pleno y en marcha. Todo lo que se ha restaurado y que deberíamos orar porque se acabe de restaurar todo lo demás y con el deseo ferviente de que nos lo den para aplicarlo, ¿no? Entonces, a eso se refiere el presidente, que hay todavía cosas por hacer porque tenemos recursos impresionantes para hacerlo. La iglesia también no escatimará recursos económicos para llevar a cabo esta enorme obra, porque si dependiera de lo que nosotros aportamos, pues no lo podrían hacer. Pero aquí el conjunto de todos, los que tienen mucho y los que tenemos menos, hace la posibilidad de que se haga esta inversión, ¿no? Pero también ahí tenemos otra manera de adorar mejor. La razón de que a veces tenemos poco es porque no hemos entendido la ley sobre la cual se basa y permanecemos en ese estatus pensando que Dios nos ha puesto ahí, ¿no? Entonces, pues, es muy importante el discurso porque tiene que ver con toda la aplicación de nosotros y los resultados de nosotros en nuestra vida. Así es, gracias hermano Alvaradejo. Miren, voy a poner esta pregunta, ¿no? El presidente Nelson dijo esto, ¿no? Lo que acabo de mencionar. Ha llegado el momento de que nosotros implementemos medidas extraordinarias para fortalecer nuestro propio cimiento espiritual. Y aquí te pongo esta pregunta de reflexión. Y si quieres compartirla, nos encantaría, ¿no? Es que escuches la voz del Espíritu por un momento. ¿Qué medidas extraordinarias puedes implementar en tu vida para fortalecer tu propio cimiento espiritual? La dejo sobre la pantalla, vamos a reflexionarlas, vamos a escuchar la voz del Espíritu y por mientras escuchemos la voz de Luz. No, fue trampa. No, esta parte, híjole, buena pregunta que hace el presidente Nelson, nos lleva a la reflexión, ¿qué medidas extraordinarias estamos haciendo para nuestro cimiento espiritual? Lo ordinario es lo que comúnmente hacemos y lo que cotidianamente estamos llevando a cabo. Lo extraordinario es algo que está fuera de lo que estamos haciendo comúnmente. Creo que cada uno de nosotros podemos como llevar esto a la reflexión, algo que yo puedo hacer extraordinario para fortalecer mi cimiento espiritual. Yo puedo decir también que son estas mañanas de poder llevar a cabo estas conversaciones, ¿no? Sobre el discurso de la conferencia general, que si a lo mejor alguien puede decir, bueno, nos va a llevar una semana solamente, pero es algo que ya me está dando cimientos en mi espíritu. Y decir esto, el poder escuchar los discursos de la conferencia general, a mí me encanta, por ejemplo, escuchar las conferencias de las mujeres, entonces volver a escucharla creo que es algo extraordinario para poder fortalecer mi espíritu. Por ahí. Sí, y creo yo, Luz, continuando con este comentario tuyo, estas mañanas, al menos para mí, han sido renovadoras, ¿no? Y ha sido extraordinario, es algo que no hacíamos, lo empezamos a hacer, vino la voz del Espíritu, ¿no? Que nos dice, vamos a hablar sobre los discursos de la conferencia general, ya tenemos el canal, ya tenemos la plataforma, vamos a explotarla todavía más. Entonces, estas mañanas, hermanos, al menos para mí, han sido una renovación espiritual y ha sido algo extraordinario que hemos hecho en nuestra vida, que nos ha fortalecido. Y al reflexionar en esto, por ejemplo, yo me pude dar cuenta que en razón de que comenzamos a hacer estos ejercicios, yo empecé a encontrar mayor paz en mi vida, mayor tranquilidad. Y le platicaba esto a mi esposa y me dice, se te nota, ¿sí?
Entonces, esto es renovarnos espiritualmente. Nos dice la hermana Clara, este comentario está muy bueno, fíjate lo que dice. Creo que es importante el orden de lo que se habla. Primero habló, o sea, el presidente Nelson, de desechar escombros. Y esto fue en la conferencia general pasada, ¿verdad? Ujú. Entonces viene esta parte que dice, y después restablecer los cimientos. Y Luz, tú me platicabas precisamente algo similar que tocaste con tus alumnos en tu clase de instituto. Luz da la clase de enseñanzas del presidente Nelson en el curso de instituto. Y creo que ustedes analizaron este punto, ¿no? Sí, esto es importantísimo y unirnos con el mensaje de la hermana Clara que acaba de decir, para poder renovarnos tenemos que soltar. Yo les decía a los chavos, ¿no? Entonces, para llevar esta renovación espiritual, yo tengo que soltar mis escombros. Tengo que quitar los escombros que ya no me están sirviendo, que no me están dando cimientos y poder meter o renovarme con otros que me van a fortalecer. Entonces, esto lo hizo el presidente Nelson y a mí me encantó cómo lo llevó, ¿no? Esto a cabo de poder primero decir que habíamos que quitar estas ruinas, porque a veces podemos sentirnos así como que estamos en ruinas. Pues sí, está bien soltar esos escombros, cosas que no me ayudan, para yo empezar a tomar hábitos que sí me ayuden y que me den esta renovación espiritual. Pero si yo no suelto los antiguos hábitos, difícilmente voy a poder meter una renovación. Y yo les decía a los chavos, y esto es necesario, porque hasta ellos lo ven, les digo, hasta el arte tiene que renovarse. Entonces, ¿por qué el ser humano también necesita renovarse? Nuestro espíritu necesita renovarse. Y necesitamos buscar constantemente esta renovación. Y es algo que yo mencionaba con ellos también, que yo lo veía incluso con las personas, que creo que cuando empezamos a buscar esta renovación, sentimos mayor paz, Salvador, mayor tranquilidad, y como que vamos en positivo. La palabra renovación por sí sola ya nos habla de algo que va en positivo, no es como que algo, yo les decía, ¿cómo se sienten? ¿Como contentos o no tan contentos? No, pues sí, con esperanza, ¿no? Cuando alguien dice, me voy a renovar, pues algo que te va dando hacia algo positivo y que te da esperanza. Pero entonces también tenemos que trabajar en ello. Sí, así es. Gracias, Luz. Tenemos varios comentarios. Dice la hermana Clara, respondiendo a la pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿qué medidas extraordinarias puedes implementar en tu vida para fortalecer tu propio cimiento espiritual? La hermana Clara dice, ayunar con más frecuencia con un importante motivo, entre otros. Gracias, hermana Clara. Alma, mi prima de Houston, dice, mi hermana me ha invitado a ir al templo por lo menos una vez a la semana. Ella se ha esforzado en trabajar en la historia familiar. Me gustaría acompañarla en esta meta. Y Luz, nosotros fuimos a hacer ejercicio por la mañana. Hoy nos tocó juntos porque la bici no funcionó. Y fue una de las cosas que nosotros hablamos, ¿no? De incrementar nuestra participación en el templo como parte de esta renovación. Entonces, Alma, nosotros también nos sentimos inspirados a hacer lo mismo. Gracias, Alma. Nos dice mi mamá, dice, también para mí escuchar estos mensajes me han hecho reflexionar mucho. Algunos incluso los he vuelto a escuchar, me están ayudando bastante. Esta es una renovación, esto es algo extraordinario que antes no hacía. Gracias. Hermano Néstor dice, cuando vives el Evangelio, estás reforzando tu cimiento. Cuando pones en práctica todo lo que has escuchado en la conferencia y pidiendo la compañía del Espíritu, seremos bendecidos. Gracias, hermano Néstor. La hermana Sofía dice, extraordinario es aquello que nos da flojera o temor hacer en cuanto a nuestra responsabilidad de ser discípulos de Jesucristo. Dejar de ser selectivos en lo que sí o no hago, por ejemplo, trabajar. Qué interesante, ¿no? No, y esto que menciona la hermana, esto en cuanto al temor, la renovación lleva esto, es hacernos como conscientes de nosotros mismos y tener la voluntad aún ante el temor que tengamos de las situaciones que vayamos a vivir. ¿Sí? Y esta es parte de la renovación, por soltar ese temor o hacerlo con todo el temor, pero llevar esta voluntad. La hermana Sofía dice, ya sin pretextos en historia familiar. Sin pretextos. El obispo Miguel Hidalgo dice, algo que aprendí es que lo extraordinario es lo más sencillo, orar, estudiar, servir, indexar el conjunto de cosas pequeñas. Gracias, obispo. Y siento que a veces lo extraordinario puede ser la constancia, ¿no? Sí, disciplina.
Dice la hermana Carmen, la preparación en mi llamamiento y servir con amor. Gracias. Muy bien, pues qué buenos comentarios, hermano Alvaradejo. ¿Tiene algo más al respecto? El Wells, cuando era presidente del área, me hizo una pregunta parecida a la que estás haciendo acá. Él me dijo, ¿quieres lograr algo extraordinario en tu vida? Le digo, pues sí, sí quiero. Está fácil, Juan. Haz lo que nunca has hecho. Y creo que a eso se aplica en esta declaración del presidente Nelson. En estos tiempos sin precedentes que exigen medidas sin precedentes. Es lo mismo. Yo tengo que hacer lo que antes no he hecho. Yo tengo algunas sugerencias en ese sentido. Por ejemplo, la primera vez que entré al templo fue en 1972, chava. Todavía no nacía. Tenía menos Fíjate. 7 años. Entonces, desde entonces, cuando fui esa primera vez, yo acepté la ley de consagración, ¿correcto? Pero ¿quién vive la ley de consagración? La verdad, estamos atorados en la ley del diezmo. Sí. Entonces, sí, estamos atorados ahí. Y si todavía la ley de las ofrendas nos cuesta trabajo, como alguna vez lo mencioné, si viviéramos con lo que pagamos de ofrenda, todos seríamos flacos y esqueléticos. Pero como estamos cachetoncitos y gorditos, quiere decir que comemos más que lo que donamos. Entonces, ahí hay una cosa sin precedente. Subámosle. ¿Por qué no pagar el 10%? ¿No? Hay que pagar el 10% de ofrendas también. Y entonces estaremos haciendo algo sin precedente. Llenemos la boleta de donaciones en todos los renglones. Yo les quiero decir que es toda una experiencia hacerlo. Algunos ya lo harán, pero si no lo hemos hecho, llenemos la boleta. Aunque sea con 5 pesos, 10 pesos, lo que usted tenga, como la viuda aquella que dio todo lo que tenía. Ahí tenemos otra área de oportunidad para hacer algo sin precedentes. Sí. Otra cosa sin precedentes es ayunar completo. Por ejemplo, el sábado de ayuno, les comento, voy a quemar a los de mi barrio de hace años, no a los actuales. Llegué aquí al barrio, pues el barrio es el edificio junto al templo, ¿no? Entré y había una reunión, el sábado de ayuno, eran las 7 de la noche, y había una reunión social donde estaban asando carne y estaban comiendo unas ricas hamburguesas. Cuando vi eso, salí corriendo hacia afuera, a ver el templo. Dije, ¿estará todavía ahí? Sí, sí, ahí está. No se ha caído, mira. Porque ese grupo selecto de hijos de Dios que debíamos de haber empezado a ayunar, no estábamos ayunando. Entonces empezamos el ayuno tal vez a las 8 de la noche, pero al terminar los servicios del domingo a las 2, 3 de la tarde, 4, ya estamos comiendo de nuevo. Entonces, no pensamos que es tan importante el tiempo completo de ayuno. Y ahí es algo que podemos hacer sin precedentes, de lo que no hemos hecho, que podemos implementar ahora. Y podríamos hablar de una larga lista, pero cada uno de nosotros podemos revisar una auditoría, ¿no? Hay que hacer una auditoría de lo que debemos hacer y lo que estamos haciendo. Y lo que no hemos hecho, hacerlo. Porque en tiempos sin precedentes exigen que hagamos cosas que no hemos hecho antes, ¿no? Sí. Las auditorías nos ponen nerviosos. Así es. Dijo el presidente Nelson, ¿no? El presidente Uchtdorf, el Elder Uchtdorf, dijo, ¿quieres cambiar la forma de tu vida? Cambia la forma de tu día, algo más o menos así. Entonces, podemos establecer este tipo de cosas, pero cuán importante, hermano Alvaradejo, lo que usted acaba de mencionar, evaluarnos, porque en lo que nos evaluamos vamos a encontrar lo ordinario y a partir de ahí establecer
las medidas extraordinarias que podemos implementar en nuestras vidas. Nos dice la hermana Sofía, hermano Alvaradejo, me encantan sus dichos y ejemplos coloquiales. Gracias por hacernos entender con manzanitas. La hermana Miriam dice, cada día me gusta hacer algo más por los demás, sea una persona o un animal, mis manos están listas para servir a Dios. La vida aquí en la tierra es muy corta. Ese es mi reto. Gracias, Miriam. Y fíjate, perdón, ¿sí? algo que ahorita por lo que mencionaban el de Alvaradejo, bien fácil, la papeleta para podernos evaluar, ¿no? Ahí está. Veamos qué es lo que llenamos y qué no llenamos, ¿no? Pero cuando hacemos una auditoría también nosotros, estaría súper bien que agarráramos hoja y papel para poder hacer esta auditoría en lo que queremos nosotros, el poder renovarnos de manera espiritual y qué cosas podemos tener. Es muy fácil la auditoría mediante la papeleta porque ya está escrito, ¿verdad? Ya nada más dices, palomeo, sí, no. Pero la que nos vayamos a hacer nosotros, empecemos a poner, ¿no? ¿Qué cosas a lo mejor pienso que un hijo de Dios debería de hacer? Y lo escribimos y después, ahora sí ya me empiezo a palomear yo, sí estoy o no estoy cumpliendo con esas cosas. Ok, sí. Muy bien. La hermana Ubita de Viana dice que aprendí a servir con amor y a leer las escrituras, respondiendo a la pregunta anterior. Gracias, hermana Ubita. Muy bien, entonces la siguiente parte del discurso, dice el presidente Nelson lo siguiente. Dice, mis queridos hermanos y hermanas, estos son los últimos días. Otra vez, ¿no, hermano Alvaradejo, haciendo este énfasis? Dice, si ustedes y yo vamos a resistir los peligros y las presiones venideras, sí, es imprescindible que cada uno de nosotros tenga un firme cimiento espiritual edificado sobre la roca de nuestro Redentor Jesucristo. ¿Qué palabras tan profundas nos da aquí el presidente Nelson y me hacen reflexionar en lo siguiente. Utiliza la palabra es imprescindible. Si yo pienso en esa palabra imprescindible, imprescindible significa que no puedo prescindir de algo. Si yo prescindo de algo es porque no lo necesito, ¿sí? Entonces, si yo no, lo que el presidente Nelson está diciendo es que nosotros necesitamos tener un firme cimiento espiritual edificado sobre nuestro Salvador. Y aquí pues viene otra vez la reflexión, ¿no? ¿Qué puedo yo hacer para edificar mi cimiento en el Salvador? Verdaderamente que el Salvador sea el centro de mi vida, ¿sí? Me resulta de suma importancia y me recuerda a la pregunta del templo que nos hacen, ¿no? ¿Tiene usted un testimonio de Jesucristo como su Salvador y su Redentor? Algo por el estilo. Entonces, ¿qué es este testimonio y de qué manera yo puedo hacer que se afiance en mi vida para que verdaderamente yo pueda saber y recibir el testimonio de que Él es mi Salvador, sí, y que me sana y me fortalece cada día? Este es mi comentario. Está bien. Hermano Alvaradejo. Mira, yo creo que está perfecto el comentario y las declaraciones que va haciendo el presidente nos van poniendo a temblar. Primero ya nos puso el ejemplo de la cimentación, ¿no? Luego dijo él que ahora debemos revisar nuestros propios cimientos para fortalecerlos. Y acuérdense del título inicial. ¿Quién debe fortalecer los cimientos? Ustedes. ¿Por qué los tiene tan fuertes que el Señor dejó caer la iglesia sobre él? ¿No? Los cimientos de él tan fuertes. Y en tu discurso nos dice, ustedes. Y aquí nos está diciendo, primero, fortalece tus cimientos. Tú, porque, y la declaración, yo, profeta de Dios, te estoy diciendo, hoy son tiempos sin precedentes. No mañana, no pasado, ni dentro de 50 años, como se piensa acerca de los últimos días. Por eso la declaración de él, estos son los últimos días, estos son tiempos que exigen medidas sin precedentes. Estos, no 50 años, no 20, 30. No. Hoy son esos días.
Y luego dice que es imprescindible que cada uno de nosotros haga un firme cimiento espiritual edificado sobre la roca de Cristo. Entonces, yo lo traduciría de esta manera, yo diría, miren hermanos, estamos como la estatua que vio el rey Nabucodonosor. Nuestros cimientos están hechos de barro revueltos con hierro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Traer una grúa, sostener la estatua esta, porque lo de arriba es de oro, la sostenemos y le cambiamos las patas que son de barro revueltas con hierro y le ponemos unas de acero, ¿verdad? Entonces, y le hacemos una base sólida para que no sea derrumbada. Pero está diciendo que eso es hoy y la muestra la está poniendo al reforzar los cimientos del templo. Tomemos el ejemplo, ¿cuánto tiempo va a durar esta recimentación? 4 años. Ahorita ya menos, deben ser como 3, ¿no? Pero ese es un tiempo anunciativo para nosotros. ¿Qué tiempo tenemos? Lo que él está usando para recimentar el tiempo del templo del lago Salado. Entonces, si entendemos todo el mensaje, pongámosle número a la casa. Ah, bueno, lo haré. No. Ya lo está haciendo, está poniéndonos como ejemplo, como modelo el templo, ¿verdad? Si nosotros vamos a recimentar, cuidado, porque nada más va a durar 4 años y nos quedan 3. Como dijo, haz la de 3 y ya van 2. Entonces, debemos de tomar sobre nosotros esta responsabilidad con la declaración oficial de un presidente de la iglesia, profeta, vidente y revelador, de que estos son días sin precedentes hoy. Y hoy vamos a renovar los cimientos del templo y los de ustedes. Bueno, los de nosotros. Estoy tomando la posición de él, ¿verdad? O sea, nos está diciendo ya, si lo vas a hacer, hazlo ya. Porque a menos que lo hagamos, nuestra estatua, nosotros seremos derribados cuando vengan. Y si repasamos el subtítulo, fíjense, el subtítulo que él puso ahí, siempre que ocurra cualquier tipo de conmoción en su vida, el lugar más seguro desde el punto de vista espiritual es vivir dentro de los límites de sus convenios del templo. Pero siempre que ocurra cualquier tipo de conmoción en su vida, no en la de él, en nuestra vida. Él ha sido puntual. Es impresionante cómo nos puso la marca ahí. Siempre que ocurra cualquier tipo de conmoción en su vida. O sea, ya nos está anunciando también más conmociones. Y como dijo Chava, este es mi comentario. Puse la pregunta, retomando las palabras del presidente Nelson, antes de escuchar a Luz para que te prepares. La invitación del presidente Nelson es esa, ¿no? Dice, es imprescindible que cada uno de nosotros tenga un cimiento espiritual edificado sobre la roca de nuestro Redentor Jesucristo. Entonces la pregunta, hermanos, está ahí sobre la pantalla. ¿Qué puedo yo hacer en mi vida para tener ese cimiento espiritual edificado sobre esa roca firme que es Jesucristo? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer para tener un cimiento espiritual más firme? Nos gustaría leer tus comentarios al respecto. Mientras leo algunos comentarios, mientras Luz se sigue preparando, que dice la hermana Margarita. Hola, buen día, hermanos. Mi cimentación se fortalece cada semana que voy al templo y la necesidad de servir, orar, ayunar, etc. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo de regreso, hermana Margarita, y gracias por sus comentarios. La hermana Rosy nos dice, es que todo lo que viene del Señor tiene mensaje para cada uno de nosotros. En nosotros está reconocer el mensaje que nos da. Así es, hermana Rosy. De ahí la importancia de tener el Espíritu Santo que nos va a indicar cada cosa. El hermano Néstor nos dice, buenos días desde Argentina, Buenos Aires. Buenos días, hermano Nelson. Qué gusto que nos acompañas. Estamos aquí cada mañana a las 9 de la mañana, tiempo del centro de México. Ignoro el horario de Buenos Aires, pero es 9 de la mañana, tiempo del centro de México, conversando sobre los discursos de la conferencia general. Y la hermana Clara dice,
consagrar todo. Miren qué interesante, hermana Clara respondiendo. ¿Qué puedo hacer para tener ese firme sentimiento espiritual? Dice ella, consagrar todo, y creo que ahí se soluciona el problema, ¿no? No es tan fácil. No es fácil. Luz. Estamos en ese proceso. Esta parte, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo de manera personal, para mí, es tratar de emular el ejemplo del Salvador. La verdad, seguir su ejemplo y siempre tratar de ver lo que él ha hecho y que yo puedo ser más parecida a él. Para mí eso es lo que a mí me va a fortalecer mi cimiento espiritual y dando esta parte, ¿no? Algo que a mí me llamó la atención, ahorita que escuchaba al presidente Alvaradejo y ahorita y tú decías, ¿no? Estamos en los últimos días, otra vez, y pareciera que nos quiere quitar esperanzas el presidente. Pero no tanto que nos quiera quitar, sino al contrario, nos está diciendo, pero a veces escuchamos todo lo demás del mensaje y esta parte como que lo que ya nos está invitando él a hacer, que ya nos preparemos, que ya no hay otro tiempo, que es imprescindible que lo hagamos. Pareciera que, bueno, habló acerca del templo y de cómo fortalecer los cimientos. Bueno, pero todavía hay estas preguntas tan reflexivas que él ha hecho, ¿no? Creo que son importantísimas que podamos tenerlas como que en mente de manera diaria, porque eso es lo que nos está llevando a hacer los cambios. Si yo no me estoy evaluando constantemente, difícilmente voy a poder hacer cambios en mi vida, porque entonces pienso que lo estoy haciendo bien. Y a veces parece que dentro de la iglesia todos sabemos de todo. Sí, sí, sí. Y todos estamos bien y todos lo decimos bien y todos lo comprendemos bien. Pero se nos olvida que en esa comprensión tiene que llevar un entendimiento de la doctrina, pero aplicación a nosotros mismos. Sí. Creo que es algo que podemos llevar. La siguiente parte del discurso dice lo siguiente, lo pongo en pantalla. Estas son palabras del presidente Nelson, lo que está aquí debajo de tu pantalla. Dice, así que pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuán firme es su cimiento? ¿Y qué refuerzos son necesarios para su testimonio y comprensión del Evangelio? Fíjate, Luz, llama mi atención, y este va a ser mi comentario, hermano Alvaradejo, para que lo tome en cuenta. Sí. Dice, ¿qué refuerzos son necesarios para qué? Dos cosas. Para su testimonio, que ahorita una hermana, no recuerdo el nombre, nos hablaba de eso, para fortalecer su testimonio y su comprensión del Evangelio. Tú ahorita decías, a veces creemos que comprendemos, ¿sí? Y a veces manejamos una retórica dentro de nuestras clases del Evangelio, y viene a mi mente, me acuerdo de un joven que yo tenía en instituto, él se sabía todo, ¿sí? Se sabía todo, a veces no tenemos esa humildad para reconocer, no solamente que no sabemos en un sentido de conocimiento, sino que no lo comprendemos. ¿Qué es la comprensión del Evangelio? La comprensión es recibir el conocimiento a través de mi mente, llevarlo a mi corazón, cambiar mi corazón, convertirme en una nueva criatura, y entonces esa es la comprensión del Evangelio. Cuando yo entiendo la doctrina, la vivo y la aplico en mi vida. Y eso es la inteligencia, ¿sí? Entonces, la comprensión del Evangelio implica todo eso. Pero el presidente Nelson, retomando la pregunta, dice, ¿qué refuerzos necesito para yo reforzar mi testimonio? ¿Mi testimonio de qué? Mi testimonio del Salvador, previamente lo dijo. Mi testimonio de que esta es su iglesia. ¿Qué más, qué otros refuerzos necesito? ¿Para qué? Para comprender el Evangelio. ¿Qué te está diciendo el presidente Nelson? Para entender la doctrina y para vivir la doctrina en tu vida diaria. ¿Qué refuerzos necesito yo? Entonces, me parece de suma importancia que podamos nosotros reflexionar en estas preguntas porque tienen un contenido doctrinal muy importante. ¿Es cuánto, queridos hermanos? Eso. Bueno, yo nada más, esta pregunta me encantó. ¿Qué firme es su cimiento? Nos pone una evaluación. Y dentro de la psicología hay una pregunta que se conoce como la pregunta escala, porque tú te evalúas del 1 al 10 lo que deseas evaluar. Y entonces me parece muy interesante. ¿Qué firme es mi cimiento? Del 1 al 10, pongamos de número. Sí. Sí, exactamente, claro, claro. Y lo podemos obtener a través del Espíritu.
El Sí. Espíritu Santo nos puede decir, chavo, estás en el 7, en el 7.5 hablando en este sentido, De la ¿no? segunda escala. Pero Ajá. sí quizás el Espíritu Santo no nos da una calificación, pero sí nos va a decir, hay que reforzar esto, Sí. ¿sí? Hermano, lo dejo. Salvador, ¿qué para un juez, para un juez o en un juicio, qué es un testimonio? Un testimonio es la declaración de alguien que presenció a través de sus sentidos algún acontecimiento. Y es lo mismo acá. Tenemos que tener eso de Jesucristo, ¿no? Y el presidente Nelson nos dijo cómo hacerlo, pero como que eso no es para nosotros. Lo que está repitiendo aquí es que fortalezcamos nuestro testimonio, pero previamente nos dijo que el Padre Celestial tiene una visión para nosotros. Y entonces podemos crecer en testimonio, porque ya podemos decir que lo vimos, que lo escuchamos, que lo percibimos nosotros mismos, ¿no? Entonces él nos dijo, el Padre les tiene una visión para cada uno de ustedes y Él anhela hablar con cada uno de ustedes. Entonces, nomás hagámoslo. ¿Cómo es eso? Pues a través de hacer lo que no hemos hecho, pero buscar esa visión. Yo, si fuera lo último que fuera a decir ahora mismo, diría, logremos esa visión que el Padre nos pidió por medio del presidente Nelson, porque eso nos fortalecerá los cimientos y aguantaremos las pedradas que vienen, ¿no? Sí. Las pedradas que están por llegar, las vamos a resistir porque los cimientos están sólidos, toda la conmoción, todo. Pero fíjense que para medir bien los cimientos y poder saber que Cristo es real y tener esta visión, que nos cambiará la visión. Por ejemplo, yo escucho que alguien dice, mira, yo sigo a Jesucristo, yo sé que Él vive, pero no me toquen a mis hijos porque me van a conocer, Ay, sí, ¿no? conocen. Entonces, hasta ahí llegó el testimonio, estamos midiéndolo, ¿no? Yo sé muy bien todo y no digo groserías, pero me tocas a mi jefa y hay quien sabe, ¿no? Entonces, nosotros mismos estamos midiendo nuestro cimiento, porque en los últimos días que acaba de afirmar el presidente Nelson, que sí, efectivamente, y para todos los que preguntan, pero ¿cuántas veces lo han dicho? Desde Abraham, Isaac, Jacob, la visión de todos ellos era que venían los últimos días, ¿verdad? Pues a nosotros nos tocó vivir en los de a de veras, está diciendo el presidente Nelson. Estos son, no nos dejemos engañar, y es tiempo de modificar. Eso es el barro metido en nuestra cimentación, en los refuerzos de nuestra cimentación. ¿Cómo vamos a lograr? Vamos a ver hasta dónde somos capaces de rechazar. ¿Cómo puedo aguantar? ¿Dónde estaba Dios cuando estuvo el accidente de mi hijo, verdad? ¿Dónde estaba Dios cuando se llevaron a mi hija, no? ¿Dónde estaba Dios cuando me dio cáncer? La respuesta sería, estaba en los bisteces que te comías, hermano. ¿Es cuánto? Dijera Salvador. Muy bien, qué ilustrativo lo que acaba de mencionar el hermano Alvaradejo. Tenemos algunos comentarios. La hermana Clara dice, pienso que cada persona tiene situaciones diferentes y es diferente la forma de consagrar. Si hacemos lo que hacemos en el nombre del Señor, ¿ya es consagración o no? Pregunta. ¿Qué le contestamos, hermano Alvaradejo? Yo le contestaría a la hermana Clara que consagrar es más allá de lo que tenemos. Por ejemplo, y está la viuda aquella que depositó en el arca del templo, ¿no? ¿Dio lo que le quedaba después de comprar los frijoles, pagar la renta, la luz y todo? No. Dio con lo que iba a comprar los frijoles, pagar la renta y los servicios. Eso es lo que echó en el arca. Dio todo, ¿no? Y nosotros estamos
O sea, no es poner lo que nos excede, que es la consagración, aunque es parte. Pero la ley de consagración emplea que demos, si lo recordamos, es todo, 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 ¿verdad? Entonces, es. cuando podamos darlo todo, ahí está. Esa es y podemos hacerlo, claro que podemos hacerlo. Pero tiene razón la hermana en el sentido de que eso es consagración. Pero yo lo remarco en la misma dirección que la hermana Clara lo está mencionando. Es cierto, debemos de dar todo lo que tenemos, todo. Y en el proceso, hermano Alvaradejo, de entregarlo todo es no darlo todo porque lo tengo que dar todo, sino en qué me estoy convirtiendo, ¿no? ¿En qué me Exactamente. estoy convirtiendo? ¿Con qué corazón lo estoy entregando? Otro comentario, la hermana Isabel Marcano dice, hola, buenos días, saludos desde Venezuela. Hoy ya tenemos Argentina, Chile, Perú, Estados Costa Unidos, Rica. México, Costa Rica, bien, Ujú. España, ok, Sí. el mundo hispano, qué lindo, ¿no, Luz? El mundo hispanohablante, santo de los últimos días, unidos a través de estos medios, como en una visión, diría ahorita el hermano Alvaradejo. Bueno, la hermana Isabel dice, salud, dice, para mí tener un cimiento espiritual sobre la roca de mi Salvador es dedicar cada día tiempo para estudiar la vida del Salvador en el libro de Mateo. Luz, ¿a ti te encanta el Nuevo Testamento? Sí, me encanta. Y una de las cosas, por ejemplo, también yo le decía a Salvador esta parte del cimiento espiritual. Anda por ahí un libro que ha sido también una de las bases que me he tratado de tener porque habla acerca de los judíos y a mí me gusta porque habla acerca de cómo vivían ellos en la antigüedad y relacionando esto de conocer más al Salvador, conocer más cómo vivían sus padres, las creencias, acerca de cómo se vivía en aquella época, a mí me fortalece ese cimiento espiritual. Y sí, hermana, también me encanta el libro de Mateo y el Nuevo Testamento en general. Sí. Lo disfruto mucho. Una de las cosas que me mencionabas, Luz, es conocer las tradiciones y la cultura de los judíos para comprender más plenamente algunas cuestiones sobre la vida del Salvador, ¿no? Muy bien. El hermano Néstor de Perú nos dice, al escuchar al hermano Alvaradejo uno aprende mucho con sus anécdotas y experiencia. Qué bueno haber conocido este canal, La Luz de la Restauración. Gracias, hermano Néstor. Es para nosotros un privilegio y un incentivo lo que usted nos da. Dice el hermano Nelson Alberto Montoya, dice una pregunta, ¿es verdad o falso que el Padre Celestial tiene un Padre y ese Padre un Padre? Esa es una interesante pregunta. En otra ocasión quizás tocaremos este tema, hermano Nelson. Oye, Salvador, Mande. está muy fácil contestarla. A ver. Está muy fácil. Si sale uno a la calle, todos los que andan ahí son padres. Sí. Y todos los que andan ahí tuvieron un padre, son padres, y los hijos que tienen serán padres. O sea, no tiene nada de rara esa teoría o esa doctrina. Pues claro, porque es una sucesión sin fin de paternidad. Ese es el plan. Brigham Young enseñó puntualmente acerca de esto. Quizás podría investigar un poquito más por ahí, hermano Nelson, pero bueno, es una lógica, ¿no? Todos somos padres, todos somos hijos y el plan de Dios es unir a su familia en este encadenamiento a través del eslabón conexivo, a través de los sellamientos en los templos y así para unir a la familia de Dios por siempre, ¿no? Y la respuesta está en el templo. La respuesta está en el templo. Oye, Dice el hermano, Nelson, te voy a contactar al rato para que platiquemos del tema. órale, clases privadas con el hermano Alvaradejo. Así es. Dice la hermana Clara, diría Pablo, seríamos como un címbalo que retiñe. Muy bien. Muy bien, pues hermanos, ya casi tenemos la hora y media de transmisión. No llevamos ni la mitad del discurso del presidente Nelson como lo anticipamos. No les prometíamos que íbamos a terminar hoy y no lo cumplimos, ¿sí? Entonces, yo creo que si tienen a bien mis
mis compañeros panelistas, podríamos continuar con este mismo tema el día de mañana. ¿Qué les parece? Me parece muy bien, ¿verdad, hermana Bueno. Luz? Sí, mucho que aprender todavía de este discurso y la verdad escuchar al profeta siempre es una delicia también. Así es. Y ha sido una delicia también leer los comentarios, ¿no? Ha sido muy enriquecedor. Cada comentario ha sido edificante y creo que de esto se trata, de compartir el Evangelio unos con otros para que seamos edificados. Y bueno, hermano Alvaradejo, ¿qué reflexión final se lleva de lo que hasta este punto hemos analizado? Mi reflexión final, para mí, que quiero dejar con los demás, es que la consagración es la prueba de fe total, porque yo consagro todo confiando en que Él proveerá, ¿no? Yo doy todo porque sé que Él proveerá. Y el que confía en eso va a tener el resultado. Había una anécdota en los libros de seminario de antes, donde decía que un hermano andaba de excursión ahí en las montañas, esas que escalan, como el Everest y todo eso, ¿no? Y dicen que tuvieron un problema, les vino una avalancha y él estaba con unas fijaciones ahí en la roca y con su cuerda y todo, y cayó, y de pronto su cuerda lo detuvo porque llegó al tamaño de la cuerda, lo detuvo y quedó suspendido en el acantilado, ¿no? Y ya era de noche con la nevada, todo mucho frío. Elevó su oración al cielo y vino la voz del Señor y le dijo: saca tu navaja y corta la cuerda. Oh, y le tenía el temor de que si la corta se va más abajo todavía, ¿no? Pero si se queda colgando ahí se va a congelar. Entonces, cuando encontraron a este hermano, los rescatistas lo encontraron a 1 metro del piso. Él no lo podía ver porque era oscuro. Él hubiera cortado su cuerda y estaría a 1 metro del piso. Así es la ley de consagración. Cortamos la cuerda porque Él pondrá el piso cerca de nosotros. Y es cuanto. Gracias. Luz, tu reflexión final. Pues esta parte creo importante de poder fortalecer nuestros cimientos. Ya traíamos algunos cimientos, pero creo que podemos renovarlos, poder restaurarlos por ahí también y sobre todo que podamos evaluarnos, ¿no? Esta parte de qué manera estamos fortaleciendo nuestros cimientos en El Salvador también y qué cosas a lo mejor debo ajustar en mi vida. Muy bien, pues gracias, queridos amigos. El día de mañana los invitamos en punto de las 9 de la mañana, tiempo del Centro de México, para continuar analizando este discurso del presidente Nelson, el templo y el cimiento espiritual, haciendo énfasis, hermano Alvaradejo, de ustedes. ¿Sí? Exactamente, de ustedes. No es para él, es para nosotros. Entonces, hermanos, pues nos vemos el día de mañana en punto de las 9. Los invitamos a seguir nuestra página en Facebook, La Luz de la Restauración, y también nuestro canal. Se suscriben, activan la campanita para que les lleguen las notificaciones. Entonces, pues hasta mañana. Nos vemos, hermanos. Hasta mañana. Hasta luego, todos. Al rato te busco, Nelson.